Muy bien, el tema que vamos a compartir en esta preciosa y hermosa noche se llama Los Elegidos. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es, ojo, a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo, yo soy llamado con un propósito. ¿Cuántos lo creen? Ojo que esta promesa no es para todo mundo. Dice a los que aman a Dios primero. Y dice a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, han sido llamados. Eso somos nosotros, amén. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Leamos ese versículo de nuevo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Denle un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Muy bien. En estos versículos Dios nos muestra algo glorioso, nos muestra su amor, su compromiso para con nosotros, su propósito en nuestras vidas. Nos muestra a través de estos versículos que nosotros hemos sido llamados. Dios nos ha hecho un llamado, y en estos versículos especialmente nos muestra cómo es que nosotros fuimos elegidos por parte de nuestro Dios. Amén. Creemos que somos llamados de Dios y elegidos de Dios. Y quiero que miremos algunos puntos especiales dentro de estos versículos. Lo primero que Dios dice en el versículo 29, dice: a los que antes conoció. Diga conmigo, Dios, pero dígalo fuerte, Dios me conoció. Diga, Dios me conoce. Lo primero que nos dice la Biblia es que Dios nos conoció. Y note que eso lo está diciendo en pasado. En pasado. Y evidentemente hace referencia a lo que el salmista dice en el Salmo 139, versículo 1 y 2. Esto es hermoso. Dice el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has conocido. Mire lo que él piensa. Dice Dios: tú me has conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. En otras palabras, lo que está diciendo el salmista es: Dios, tú conoces todas mis acciones. Todo lo que yo hago, tú lo conoces. ¿Cuántos creen eso? Todo lo que tú has hecho en esta vida, Dios lo conoce. De hecho, muchas de esas cosas están escritas. Y por eso dice el salmista en este mismo salmo que no podemos escondernos de Dios. Fíjate que la gente procura esconderse de Dios, y por eso tienen los moteles por ahí bien lejitos, y se va a buscar lugares oscuros donde nadie lo vea, las cosas públicas. Pero la Biblia nos muestra evidentemente que Dios nos conoce, y dice: conoce todas nuestras acciones. Podrás esconderte de los hombres, pero tú y yo sabemos que nunca podremos escondernos de Dios. Amén.
Dios conoce nuestro sentar, nuestro levantar. Pero dice siguiente: has entendido desde lejos mis pensamientos. Entonces no solamente me muestra la Biblia que Dios conoce mis acciones, sino que Dios conoce mis pensamientos. Y eso es algo glorioso, porque ninguno de nosotros sabemos lo que otra persona está pensando. ¿A cuánto le gustaría conocer eso? Mejor que no conozcamos eso. Dios sabe lo que usted está pensando en este momento. Todo lo que se nos cruza por la mente, dice Dios. El salmista dice: Señor, tú conoces mis acciones, tú conoces mis pensamientos. Dice en el versículo siguiente: tú has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4 y 5. Pues aún no está la palabra en mi lengua. ¿Y qué? Y aquí, oh Jehová, tú la que la sabes. Antes de que yo dijera estas palabras, ya Dios las sabe. Dice: tú las sabes todas. Detrás y delante de mí me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Entonces, ojo que Él está diciendo: Dios, tú conoces mis acciones, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mis palabras, las que he dicho y las que no he dicho, porque dice de que antes de que salgan, Él ya las conoce. Dios sabe todo lo que tú has dicho, lo que has murmurado, lo que has chismoseado, lo que has criticado, lo que has dicho en enojo, lo que hemos dicho en lugares secretos, lo que le hemos dicho a una sola persona y que queremos que nadie más lo sepa. Todo. Dios dice que Él nos conoce. Conoce todo, conoce lo que hemos hecho, lo que pensamos, cómo nos sentimos, qué es lo que esperamos, cuáles son nuestros sueños. Nadie te puede conocer como Dios te conoce, ni tú mismo. Dios, algunas veces nos sentimos mal y ni siquiera sabemos por qué nos sentimos así. Dios sí sabe por qué nos sentimos así. Dios lo conoce todo. Ese episodio trágico en tu niñez, cómo te abusaron, lo que te dijeron, las cosas difíciles de tu vida. Dios dice que Él nos conoce. Y por eso el salmista dice en el versículo 6: tal conocimiento, eso que tú sabes, Señor, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dice tal conocimiento, Dios. Y dice en el versículo 13: porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Cuántos creen que somos creación de Dios? Y nadie conoce tanto como el Creador. El que hizo ese piano, ese sí sabe más que Tatiana, yo creo, ¿cierto? Que el otro, Él sabe todo. Nosotros no tenemos ni idea. El televisor que tú manejas ni lo conoces como lo conoce el que lo creó. Dios nos creó y Dios dice: yo te conozco todo. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Porque nótese que en Romanos 8 lo que estamos explicando dice: antes te conocí. ¿Antes de qué? Ahí está la respuesta en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Escuche: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso se lo está diciendo el Señor a Jeremías. Obviamente Él tiene ese propósito, pero también te lo dice a ti antes de que tú hubieses nacido. Dice: antes de formarte en el vientre, Dios te conocía. Amén. Entonces, diga conmigo: Dios me conoce. Dios me conoció. Antes de que existiera, Dios me conocía, dice la palabra. Esto es tremendo, hermano, porque algunas personas sabemos que no nacimos en las mejores circunstancias. ¿Cuántas personas fueron producto de un descuido,
de una violación, de un error, pero aún así, hermano, no fue un error para Dios, porque Dios nos conoció antes y tenía un propósito. ¿Cuántas personas inclusive no conocen a sus papás, a su padre ni a su madre? Y aunque esa sea la condición, lo que sí tenemos por la Biblia es que aunque no conozcamos al Padre, Dios, nuestro Padre, sí nos conoce a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, dice en Romanos 8:29, dice: a los que antes conoció, a esos también los predestinó. Diga conmigo: Dios me conoció. Número 2, Dios me predestinó. ¿Qué significa predestinar? Predestinar significa que antes de que tú nacieras, Dios ya tenía planes contigo. Amén. Dios fijó un plan para tu vida. Dios fijó un destino para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene planes. Dile a la persona que está a tu lado: Dios tiene planes contigo. Dios te planeó. Y dentro de las cosas que Dios planeó, en este versículo nos dice que precisamente planeó o predestinó que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso fue lo que Él planeó. Que cada uno de nosotros, no importando nuestro sexo, nuestras condiciones, cada uno de nosotros fuimos planeados por Dios para que fuéramos conforme a su Hijo. Mira cómo lo dice la versión internacional: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Entonces, Dios te conoce, te conoció y ha planeado que tú seas conforme a la imagen de Jesús. El plan de Él es que todos nosotros podamos imitar a su Hijo Jesucristo, que seamos transformados, dice, según la imagen de Jesucristo. Dile a la persona que está a tu lado: Dios quiere transformarte. Y Dios está usando todo lo que te pasa en la vida para transformarte a la imagen de su Hijo. Así como un artista, cuando va a hacer una escultura que de pronto tiene un mármol sin forma, lo que tiene que coger es un cincel y empezar a moldearlo, a darle cincel hasta que le dé una imagen que Él quiere. Lo mismo hace Dios contigo. Tú llegaste a Cristo y Dios está usando cada circunstancia de tu vida, todo lo que te pasa, Dios lo está usando para formar a Cristo en tu vida. ¿Lo crees o no? ¿Por qué? Porque Dios te conoce y Dios tiene planes contigo. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Dice Dios, estoy leyendo la Dios habla hoy: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios tiene planes para tu futuro. Dios te predestinó, tiene planes contigo, que te parezcas a Jesús, y tiene planes para tu bienestar, planes para darte un futuro especial. Algunas veces nosotros nos enojamos porque las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos, porque Dios nos ha quitado cosas, nos ha quitado personas del camino, y como que cuestionamos las cosas que nos pasan en la vida. Pero yo quiero que tú entiendas hoy que todo lo que te pasa, Dios lo va a usar para un plan que Él tiene contigo. Amén. Y así no esté dentro de tus planes, los planes de Dios se van a cumplir, y los planes de Dios son mejores que los planes que nosotros tenemos. ¿Lo cree usted o no? Yo nunca me imaginé ser pastor, no pensé, eso no estaba dentro de mis planes. Cuando yo era un joven, cuando estaba estudiando, cuando fui a la universidad, cuando empecé a trabajar, tenía otros sueños.
Pero fíjate, Dios quitó cosas. Llegó un momento donde la situación económica se puso tan difícil, recuerdo yo, y les he comentado a ustedes algunos, se cerraron todas las puertas en nuestra familia, no teníamos con qué pagar la universidad, tuvimos que salir de la universidad. Llegaban al aula de clase, vean los que no han pagado, yo era uno de esos, no había pagado y tuve que salir, no pude terminar mis estudios. Me tocó empezar a trabajar, a buscar otras cosas. Y aunque en el momento eso fue difícil y se nos cortaban la luz, nos cortaban los servicios, muchas veces no había comida. Y Dios utilizó todo eso para tenerme que mover a Cartago. Yo vine aquí a trabajar. Pero fíjate que aunque eso no estaba dentro de mis planes y que aunque eso en su momento fue difícil para mí, Dios tenía un destino, un propósito, un plan. ¿Cierto? Entonces no reniegues cuando hay cosas difíciles que te pasan, cuando no entienden las cosas que te suceden, cuando no se te dan, porque Dios tiene un plan contigo y el plan de Dios se va a cumplir. ¿Lo crees o no? Muy bien. Dios le dijo al profeta Jeremías: antes de que nacieses te conocí y te puse por profeta a las naciones. ¿Cuántos ven que había un conocimiento y había un plan? Amén. Así es para todos. Dios tiene un conocimiento nuestro y después tiene un plan para nuestras vidas. Siguiente. Volvamos a leer Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Siguiente. Y dice: y a los que predestinó, también los llamó. Levante su mano y diga conmigo: Dios me conoció. Diga conmigo: Dios me predestinó. Número 3, Dios me llamó. Entonces Dios nos conoce, nos predestina, tiene planes con nosotros y Dios nos llama. A aquellas personas con las que Dios tiene un plan, les hace un llamado. Apocalipsis 3, versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Llamar, tocarte la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cuántos ven que Jesús está llamando, pero que el ser humano tiene que dar una respuesta a ese llamado? O sea, Él toca la puerta, pero tú eres el que decides si respondes a ese llamado, abres la puerta, le dejas entrar o le cierras la puerta. Entonces fíjate, nosotros fuimos conocidos por Dios. Mira, este es el proceso como Dios nos elige. Fuimos conocidos por Dios desde antes del vientre. Dios tiene unos planes, pero muchos de nosotros por muchos años caminamos ignorando los planes de Dios. Yo anduve en el pecado, en el vicio, haciendo cosas que yo no debía hacer. Estaba distraído y alejado del propósito. Pero Dios empezó ¿a qué? A llamar. A mí me llamó a los 19 años, me llamó el Señor. Estaba yo haciendo locuras a esa edad. Ya había hecho muchas cosas y no muy buenas. Pero Dios me llamó. Me llamó. Y Dios en algún momento de la vida, porque Él tiene un plan contigo, te llama. Dios te llama. La cuestión es si tú respondes al llamado, porque fíjate que Él es un caballero, se pone a la puerta y llama, pero no se te mete a la fuerza. Tú eres el que tienes que responder al llamado. O sea, Dios no te obliga. Amén. Él dice: mira, yo te conozco, yo tengo unos planes maravillosos para ti y te estoy llamando. ¿Los quieres? Y ya tú decides. Hay gente que responde, hay gente que no. Ahora, fíjate que en Isaías 41, versículo 4, dice la Biblia: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? ¿Quién es el que llama? Y dice la Biblia: yo, Jehová, soy el que llamo. Yo soy el primero y yo mismo con los postreros. Amén. ¿Cuántos ven que Dios llama?
Y qué privilegio y qué tremendo uno saber que el Dios que llamó a Abraham, que el Dios que llamó a Isaac, que el Dios que llamó a Jacob, que el Dios que llamó a Moisés, que el Dios que llamó a David, que llamó a Daniel, que llamó a Pablo, es el mismo Dios que te llama a ti, que nos llama a nosotros. Amén. Uno ve unas cosas tremendas y uno dice, wow, estos hombres de Dios, todo lo que hicieron tremendo. Pero no son tantos ellos, es lo que Dios puede hacer con alguien que acepta el llamado de Dios. Amén. Entonces Dios, diga conmigo, Dios me conoce, Dios me predestina, Dios tiene un llamado para mi vida. ¿Lo crees o no? Ahora, siguiente, lo que dice la Biblia es en Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ojo con eso. ¿A quiénes Dios llama? A muchos. Pero lastimosamente no todos son escogidos. Más, dice la Biblia que no todos, dice son pocos los escogidos. ¿Por qué? Cuando Dios me llama, entonces yo respondo al llamado, me vuelvo un escogido de Dios. ¿Cierto que sí? Obvio. Dios llama, yo respondo, soy escogido. Dios llama, yo no respondo, te quedas por fuera. Te quedas por fuera. Fíjate cómo actúa Dios. Dios nos conoce. Segundo, Dios tiene un plan para con nosotros. Tercero, Dios nos llama. Y si tú respondes ese llamado, Dios te escoge. Eres un escogido de Dios. Mira, nosotros en esta ciudad le hemos predicado a tantas personas. Y es que no tenemos cuenta. Todas las personas que han pasado por la iglesia, que un día se pararon un altar, que tocaron un instrumento, que predicaron, que compartieron, que evangelizaron, que sembraron aquí, hoy en día no están. A miles de personas. Imagínate, por internet tenemos más de 12,000 personas que escuchan nuestros mensajes. Es tremendo. Y uno dice, Dios nos usa como un canal a través del cual Él está tocando la puerta a la gente. ¿Qué somos nosotros? Eso somos, un canal a través del cual Dios está llamando. Pero la cuestión es cuántos responden al llamado y se convierten en los escogidos de Dios. ¿Cuántos somos escogidos de Dios? Mira lo que dice Isaías 41:8. Quítale el nombre Israel, Jacob y pon tu nombre ahí. Dice, pero tú, siervo o sierva mía eres, a quien yo escogí. Esto te dice el Señor, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dijo, mi siervo eres, te escogí y no te deseché. Dile a la persona que está a tu lado, Dios no te desecha, Dios quiere que tú seas un escogido. Juan 15, versículo 16, Jesucristo dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero dice el Señor, yo los elegí para que ustedes den fruto y para que el Padre responda a su oración. Ahora, esto no nos debe envanecer. Nosotros no estamos aquí diciendo, hoy somos los elegidos porque somos mejores que las personas que están afuera. No. De hecho, fíjate, si nosotros somos elegidos de Dios, es por lo que dice 1 Corintios 1:27. Dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. ¿A quién escogió? A lo necio. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan. ¿Cierto? ¿A quién escogió Dios? Ahí no dice, Dios escogió lo mejorcito, lo más santo, lo más maravilloso, los más inteligentes. Entonces nosotros tendríamos mucho de qué
enorgullecernos aquí. Pero fíjate que Dios está diciendo todo lo contrario. Está diciendo, Dios escogió de lo necio para avergonzar a los sabios. O sea, no escogió sabios. Escogió de lo débil. Del mundo escogió Dios de lo débil para avergonzar a los fuertes. Versículo siguiente. Y de lo vil. De lo vil. ¿De dónde nos escogió Dios? De lo vil. De lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios nos escoge, Dios nos conoció, Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos escogió. Y nos escogió de lo vil, de lo menospreciado. Tú te pones a ver cuando Jesús vino a escoger a sus discípulos, ¿a quiénes escogió? ¿A los más inteligentes? ¿Los más ricos del pueblo? ¿Los que conocían más de la palabra? ¿Los más espirituales? Hubiera escogido dentro de los doctores de la ley, de los fariseos, de los ricos del pueblo. No, escogió gente que, mejor dicho, no dice, no había con qué hacer un caldo ahí. Eso fue lo que escogió Dios. Cuando yo miro mi vida hacia atrás y pienso, hace 18 años lo que era mi vida, si usted me hubiera conocido a mí hace 18 años, usted no se hubiera, hermano, imaginado que yo iba a estar hoy aquí, seguro. Nunca hubiera creído que iba a ser pastor, ni su pastor, jamás. Si usted me hubiera visto a mí con pelo largo, tenía pelo, sí, créalo, pelo, y me cogía una colita aquí además, con unos pantalones por acá, haciendo unas cosas terribles. Usted no hubiera dado un peso por mí. De hecho, yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, una vecina dijo, ¡ay! Se convirtió ese muchacho, qué pesar de esa iglesia. Así dijo. Fíjate lo que hace Dios. Hace 18 años. Una cosa impresionante, ¿verdad? Y cuando yo leo estos versículos entiendo por qué estoy aquí. Yo no estoy aquí porque sea un teólogo o porque sea inteligente, no, yo estoy aquí porque Dios me escogió de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio, de lo débil. De hecho no soy ni teólogo ni nada de esas cosas, nada. Dios me escogió de lo vil y aquí estoy porque Él tuvo un plan y tiene un plan, y lo mismo tiene que hacer con tu vida. Amén. Dios tiene un plan contigo y Dios te ha llamado. Y si tú respondes a ese llamado, tú eres un escogido de Dios que Él tomó de lo vil y lo menospreciado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues vamos al texto. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, Dios nos conoció. También los predestinó. Dios tuvo planes con nosotros. Siguiente, versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a Él le agregamos lo que dice la Biblia: a los que llamó también los escogió. Y a los que escogió también los justificó. Lo siguiente que Dios hace en nuestra vida es que cuando nosotros respondemos al llamado, somos escogidos de Dios, Dios nos justifica. La palabra justificar significa declarar justo a alguien. Es decir, en términos más sencillos, es tomar a una persona que lo debe todo y decirle: tú no debes nada. Fíjate en esto. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Jesús en la cruz con el que estaba al lado del ladrón? Toda la vida que hizo ese hombre, robar, culpable, estaba en una cruz. Pero cuando Él está ahí, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo: hoy, el mejor día, estarás conmigo, la mejor compañía, en el paraíso, en el mejor lugar, hoy.
Y ese hombre está en el cielo, ¿lo cree usted? ¿Y sabe por qué sabemos que está en el cielo? Porque Jesús lo dijo. ¿Qué había hecho ese hombre? Era un hombre culpable y Dios lo justificó en el último momento de su vida. ¿Por qué? ¿Qué hizo él para que el Señor lo justificara? A ver, ¿qué hizo? Fíjate, escuche que las palabras, lo único que dice es: Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Él reconoció que el que estaba al lado era ¿qué? ¿Quién tiene un reino? Lo reconoció como un rey. Dijo: tú eres el rey. Qué tremendo. Y Dios lo justificó. Lo justificó. Dijo: por lo que tú sabes, vas para el cielo. Dios, ¿cuántos creen que Dios lo puede hacer con el que quiere? Dios lo hace. Dios nos declara justos cuando tú y yo somos escogidos, respondemos al llamado del Señor, nos limpia. Dice Romanos 5, versículo 1: justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Y eso fue lo que tuvo ese hombre, fe en el que estaba enseguida. Le creyó a Jesús en el último momento. Justificados pues por la fe. ¿Por qué somos justificados? Por la fe. ¿Por la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo: Dios me justifica por la fe. Romanos 5:9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Por qué somos justificados? Por la fe. Número 2, somos justificados por la sangre que Él derramó en la cruz. Dice: justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Número 3, Romanos 5:19: pues así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos hombres fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Cuántos saben quién es ese uno? De Cristo. Los muchos, nosotros, seremos constituidos justos. ¿Por qué somos justificados? Por la fe, por la sangre, por la obediencia de Jesús. Justificados, Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por la gracia, por un regalo inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, no importa lo que nosotros hayamos hecho en el pasado, si nosotros aceptamos el llamado de Dios, somos escogidos y Dios nos limpia, nos lava, nos purifica. Ya te dije yo cómo era mi vida antes, estaba bien sucio, pero cuando yo vengo a Jesús, Él me limpia, me lava y me hace una nueva creación. Dice la Biblia nos muestra esta figura en Zacarías capítulo 3, versículo 3. Mira la visión que tuvo el profeta. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? O sea, estaba Dios y estaba un hombre llamado Josué, pero Satanás estaba echándole dedo, acusándolo por sus pecados, por su suciedad. Y dice: y Josué estaba vestido de vestiduras ¿qué? Viles. ¿Cómo estaban sus vestidos? Sucios. Dice: y estaba delante del ángel, versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas ¿de qué? De gala. Eso es lo que hace Dios contigo. Te quita las ropas sucias y te pone una ropa de gala, hablando espiritualmente. Versículo 5: después dijo: pongan una mitra limpia sobre su cabeza, nuestros pensamientos son limpios. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y es lo que hace Dios cuando nosotros somos conocidos. Tenemos planes de Dios, Dios tiene planes con nosotros, somos llamados, somos escogidos de Dios. Dios nos justifica, nos limpia, nos lava. No importa lo que hayas hecho, Dios te limpia. Amén. Dios nos lava, Dios nos da un nuevo comienzo. Y
terminemos con esto, Romanos 8, versículo 30. A los que predestinó los llamó, fueron escogidos, a los escogidos los justificó, y termina la Biblia. Y a los que justificó, también los glorificó. Diga conmigo, Dios me conoció, Dios me predestinó, Dios me llamó, Dios me escogió, Dios me justificó y Dios me glorificó. La palabra glorificar en el diccionario significa enaltecer, significa honrar, significa levantar. ¿Y cuántos creen que Dios hace eso con nosotros? Dios nos levanta. La Biblia dice que Dios levanta al pobre de la miseria, lo levanta y lo hace sentar con príncipes. ¿Sí o no? ¿Cuántos han experimentado que Dios nos levanta? Pero no solamente eso, sino que Dios, aquellos que limpia, que justifica, que van de acuerdo a su plan, Dios les muestra su gloria. Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. ¿Lo creemos, iglesia? ¿Sabes qué? Moisés le dijo al Señor, el Señor le estaba prometiendo una tierra prometida, una tierra especial, pero Moisés le dice, Señor, yo quiero que tú me muestres tu gloria. Eso está en Éxodo 33, versículo 18. Le dijo, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, Dios. ¿Y sabes qué pasó? Que la Biblia dice que cuando Moisés vio la gloria de Dios, su vida fue transformada. De tal manera que en Éxodo 34, 35 dice, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, ¿qué pasó? Veían que la piel de su rostro era ¿qué? Resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios, porque la gente le cogió hasta miedo. Cuando él vio la gloria de Dios, dice la Biblia que su rostro resplandecía. Y fíjate qué impresionante que eso fue en el Antiguo Testamento, pero cuando tú vas y haces un link hacia el Nuevo Testamento, te das cuenta de otro hombre que experimentó exactamente lo mismo. Esteban, mira lo que dice en Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué vio? ¿Qué vio? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Otro hombre que vio la gloria de Dios, Esteban. Y fíjate que después de que Esteban ve la gloria de Dios, mira lo que pasa en el versículo 15 de Hechos 6. Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron que su rostro como el rostro de un... ¿Cuántos ven que le pasó lo mismo que Moisés? Su rostro resplandeció, porque la gloria de Dios te transforma. Algunos de nosotros hemos visto la misericordia de Dios, pero no hemos visto la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo que nos transforma. Eso está en 2 Corintios 3:18. Mira lo que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, mirando ¿qué? La gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados cuando vemos la gloria de Dios. Lo que quiere, finalmente lo que Dios quiere es mostrar su gloria en nosotros. Juan 17:24, mire lo que dice: Padre, esta es la última oración de Jesús, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean ¿qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dije, Señor, los que tú me has dado, aquellos que han sido conocidos, aquellos que han sido predestinados, aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido escogidos, aquellos que han sido justificados, el Señor Jesús dice: yo quiero que ellos vean mi gloria. Y finalmente esto es lo que se cumplirá en todos y cada uno de nosotros. Los que amamos a Jesús tenemos la promesa de que nosotros veremos la gloria de Dios, vamos a ser transformados. Mira lo que dice Filipenses 3 versículo 21.
Dios tomará nuestro débil cuerpo mortal, este cuerpo, y lo transformará en un cuerpo ¿qué? Glorioso. Ahí es donde vamos a experimentar la gloria total en nuestra vida, cuando seremos transformados de este cuerpo pecaminoso a un cuerpo glorioso. Dice, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Mira como lo dice en 1 Corintios 15:42, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, y todos vamos a morir, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Pero seremos resucitados para que vivamos por siempre. Versículo 43. Y nuestros cuerpos que son enterrados en deshonra, pero serán resucitados ¿en qué? En gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Romanos 8:17. Y si hijos, ustedes también son herederos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Un día vamos a ser glorificados en la presencia de nuestro Señor, y eso será lo máximo. Esa es nuestra meta, estar con Él en su gloria. ¿Cuántos quieren eso? Y todo eso como resultado de que somos el pueblo elegido de Dios. Vamos a leer los versículos iniciales y terminamos con esto. Porque a los que, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y ya sabemos quiénes son esos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Escúchame, la promesa que tenemos aquí en esta tierra es que todas las cosas van a servir para nuestro bien. No dice que todas sean buenas, pero todas van a resultar para nuestro bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y quiénes son esos? Versículo 29. Los que antes conoció, los que también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que predestinó, a estos también llamó. Y muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y siendo que nosotros somos aquellos, dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga conmigo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias, Dios. Tú me has conocido, Señor. Conoces todo de mí, Dios. No puedo impresionarte, no puedo esconderme, no puedo disimular. Tú conoces lo que soy, quién soy, todo lo que hago, tú lo conoces. Dios dice, yo te conozco, yo te conozco. Conozco todo lo que eres, lo que hablas, lo que piensas, tus dudas, lo que piensas, todo. Y aún así, que te conozco y que conozco no solo lo mejor de ti, sino lo peor de ti, hoy te dice el Señor, tengo planes contigo. Tengo planes contigo. Y mis planes, dentro de mis planes está que tú seas como mi Hijo Jesús, el modelo perfecto. Quiero transformarte. Tengo planes para tu futuro. Y por eso hoy te llamo. Hoy te estoy llamando. Hoy te quiero recordar que tengo un llamado para tu vida. Pero tú decides en esta noche si te quedas entre los llamados, que son muchos, o si decides pasar al grupo de los escogidos que responden a ese llamado. Dios te está llamando y te está escogiendo, no porque sea muy bueno, al contrario, Dios dice, de lo vil, de lo menospreciado, te estoy escogiendo. Y hoy
Si tú respondes a esa elección de Dios, Dios dice: yo te puedo limpiar. Y no importa que tus pecados sean rojos como la grana, yo puedo limpiarte y quedarás como blanca lana, limpio. Pero no para que sigas pecando, sino para que entres en una dimensión del llamado y del propósito que Dios tiene contigo. Podría marcar la diferencia de tu futuro una decisión que tú tomes con respecto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te puede limpiar y te va a glorificar, te va a levantar, te va a poner en alto, te va a honrar, te va a honrar. Los apóstoles le dijeron: Señor, ¿qué pues tendremos en esta tierra nosotros que lo hemos dejado todo? Y Él les dijo: 100 veces más aquí en esta tierra, y en la vida venidera, la eternidad, la vida eterna. Hay recompensa. Dios quiere glorificarte, quiere levantarte, quiere honrarte, quiere llevarte a lugares donde tú nunca has dimensionado, donde ni siquiera has imaginado. Cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido a tu corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ama al Señor, respóndele. Y finalmente algún día tú y yo partiremos de esta tierra, pero tendremos un cambio glorioso. Nuestros cuerpos serán glorificados y estaremos con Jesús por la eternidad. Levanta tu mano, y si tú estás aquí y necesitas ser transformado por Dios, dile: Señor Jesús, hoy respondo a tu llamado. Yo vengo a ti. Yo reconozco que soy pecador. Reconozco que me he alejado del propósito, pero yo quiero acercarme. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, Señor, hacer conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Papá Dios, y te doy honra. Te doy alabanza, Señor. Padre, yo pongo cada vida delante de ti y te pido que hoy, Señor, entres en el corazón de tus hijos, de que hoy confirmes el llamado, que hoy los enrutes a tu propósito eterno, y que nada ni nadie nos pueda alejar del propósito que tú tienes. Que todos y cada uno de nosotros podamos cumplir el propósito para el cual tú nos llamaste. Cosas grandes, cosas maravillosas que Dios tiene planeadas para tu vida. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén y amén.